¿De qué democracia estamos hablando a 40 años? Radio U presenta Voces de Libertad, 40 años de democracia argentina. Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Extinción de la acción penal. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Están queriendo robarle la tierra a los pueblos originarios. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. El presidente Fernando de la Rúa presenta su renuncia. En el 2015 no había deuda. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Mi trabajo siempre tiene que ver, el arte siempre tiene que ver con la vida, tiene que ver con lo vivido. El arte es un lenguaje, puede ser la plástica, puede ser la escultura, la pintura, la música. Adolfo Pérez Esquivel es militante social. En 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por difundir las violaciones a los derechos humanos de las dictaduras en Latinoamérica. Presidió el Servicio de Paz y Justicia, movimiento latinoamericano promotor de la no violencia. Además, es pintor y escultor. Aquí ves, tengo un chico, un canillita, que está vendiendo diarios. Este era yo cuando tenía 10 años. Yo a los 10 años era este pibe que vendía diarios para poder comer. Vivíamos en un conventillo de San Telmo. Entonces teníamos que aprovechar para vender diarios, tener un poco de dinero para comer y comprar algún libro usado. Con humildad estoy ante ustedes para recibir la alta distinción que el Comité Nobel y el Parlamento otorgan a quienes han consagrado su vida en favor de la paz, de la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Continuamos con esta entrevista al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Nosotros aquí en Argentina, pero en América Latina, estamos en una crisis profunda. Primero de valores y segundo de políticas superadoras a la situación que se está viviendo. Y esto es aprovechado por la derecha más recalcitrante, con un discurso del odio violento, y esto incide también en sectores de la población. Tempranamente, Adolfo Pérez Esquivel supo que su camino en la vida sería el de las luchas por la justicia y la dignidad humana. A esto hay que agregarle un condimento que muchas veces no se tiene en cuenta, y son los medios hegemónicos de comunicación, que condicionan actitudes, conductas, así como hay monocultivos de soja, de maíz, de pinos, hay monocultivos de la mente, por la propaganda para la mente. Los medios de comunicación están fomentando todo esto, intereses políticos, económicos. 40 años es muy poco tiempo para la vida de un pueblo, pero es mucho para nosotros, que no estábamos acostumbrados a la continuidad democrática. Pero si analizamos la situación de las democracias en América Latina, están en peligro. No solo democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. De venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro.
Jeg er kommet på vegne av de minste mine søsken og alle de fattigste i hele Latinamerika. Esquivel sagt. Cada vez la lucha de clases se está profundizando. Vemos hoy que la derecha busca barrios cerrados, más guardias, más control, más separación con el pueblo. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando a 40 años? La democracia es lucha. Y aquí viene la pregunta. Con esta mentalidad, ¿qué democracia tenemos? 40,1% el índice de pobreza en las personas en la Argentina. Son más de 18 millones de personas en toda la Argentina que están bajo la línea de pobreza. Los pueblos tienen que dejar de ser espectadores para asumirse como protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia. Ahí podemos cambiar, porque los diagnósticos los tenemos. Ahora, ¿qué hacemos para transformar? José de Castro era un médico en Brasil. En su libro La geografía del hambre dice lo siguiente: los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre. Aquí te están marcando la lucha de clases. Con la democracia se come. Derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si no trabajamos en eso, no le vamos a dar el mundo que merecen a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ya todos somos una generación grande. Yo ya voy a cumplir este año 92 años. Tenemos límites en la vida. Nosotros pasamos la posta a las nuevas generaciones que no vivieron lo que nosotros vivimos, no son sobrevivientes, pero que tienen conciencia crítica y valores para continuar el camino. Esto es lo fundamental. La democracia puede ser silenciada. La democracia puede ser corrupta. No es imposible transformar esto. En el Foro Social Mundial, en Porto Alegre, levantamos un lema que hasta el día de hoy tiene vigencia. Otro mundo es posible. Me dediqué a dar clase de Soy Idóneo de historia del movimiento obrero, una aproximación desde los trabajadores, reescribir la historia, ¿no? Víctor de Genaro es dirigente sindical y fundador de la Central de Trabajadores Argentinos a principio de la década del 90, una década signada por el neoliberalismo, las privatizaciones y los despidos. Y una de las primeras cosas que aprendí en estos 40 años es que más que recuperar la democracia, lo que se recuperó fue la vigencia de las instituciones constitucionales. La democracia no es una forma de gobierno, sino es un proceso permanente de ir construyendo y respetando las decisiones de las mayorías, respetando también las opiniones de las minorías. Y eso es un proceso permanente de la vida. Esto es muy importante entenderlo, porque si no, le vamos a echar la culpa de las deficiencias a la democratización del poder, que es lo más importante que nos está planteando como desafío la democracia. Con Víctor de Genaro nos conocemos hace mucho tiempo y entonces es casi como una charla de café entre amigos. La frase de con la democracia se educa, se come, se cura. En realidad depende qué proyecto de país, qué forma de distribuir la riqueza, qué modelo se puede llegar a plasmar. Habrá educación, habrá salud para todos y no será como es hoy,
que la mayoría de nuestro pueblo no accede a los mínimos niveles de vida digna y estamos en un tobogán desde hace mucho tiempo. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. La precariedad laboral se ha instalado desde hace décadas en nuestro país y cada vez es peor, y el cachetazo a mí me parece más profundo, más hiriente, es el cachetazo del hambre y la pobreza que sigue creciendo. Mientras, paralelamente, existe una concentración de riqueza, ¿no? La Constitución dice, el himno dice la noble igualdad, poner en el trono la noble igualdad. Acá no hay igualdad, acá hay políticas que se han ido instalando y que precisamente antes de los 40 años de recuperar las instituciones, el poder tuvo que hacer un genocidio para quebrar a la fortaleza de un pueblo que quería ser una nación. La democracia es dolor. Dentro de esa nación, la clase trabajadora tenía un protagonismo, una fuerza. El trabajo dignificaba, tenía potencialidades, había autonomía desde lo más simple hasta lo más profundo. Hay muchos que todavía no comprenden que la autonomía de la clase trabajadora para nosotros es estratégica, es recuperar la capacidad de determinar la clase obrera, hoy más que nunca, su decisión y voluntad política de ser protagonista. A partir de la dictadura se inventó la pobreza. Martínez de Hoz recibió el gobierno con el último índice del INDEC, que se medía en Capital y Gran Buenos Aires nada más, de 6% de pobreza. En 1980, cuando intervino el INDEC, y no hizo más estudios hasta que en el 80 estuvo obligado por los organismos internacionales por el censo, y en ese censo dio 24%. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global. Cuadruplicó la pobreza. Lo mismo lo hizo con la deuda externa, quintuplicó la deuda externa. O sea, fue un proceso sistemático a raíz del cual nos deja una realidad de fractura social, de que a pesar de todos los gobiernos no se ha cambiado. Eso es un modelo de sometimiento y de concentración de los grandes grupos económicos que están saqueando el país. Buenas tardes a todos. Comenzamos. Está pasando con información urgente y tristísima, porque más de 18 millones de argentinos son pobres. El 14 de mayo, Menem presidente. Aquel gobierno que en el PJ y en la CGT y todos los movimientos sindicales apoyamos porque era la revolución productiva, el salariazo, termina con caballo a la cabeza, entregando todas las joyas de la abuela. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Se inauguró hoy el primer encuentro nacional sobre desempleo organizado por el Congreso de Trabajadores Argentinos. Todos hoy estamos sufriendo este flagelo, es el nuevo terror que nos quieren imponer. Nos abrimos a un espacio de hacer una central de trabajadores, amaneció una fuerza nueva, que lo más revolucionario que hizo fue decir que los trabajadores se pueden afiliar a la CTA, los que viven de su trabajo, los que vivieron de su trabajo como yo jubilado, o los que quieren vivir de su trabajo, que son los trabajadores desocupados, precarizados, etcétera, en cualquier circunstancia, son una clase. La CTA autónoma no surgió de la nada. Tiene un pasado, transita un presente. Y esa central quizás fue la novedad política de fin de siglo, donde después de 1930, que no aparecían estructuras de esa naturaleza, había una institucionalización que nos contenía. Cuando algunos agoreros hablaban de que la clase trabajadora y el pueblo todo de nuestro país estaba quebrado ideológicamente
nada más que 120 dirigentes sindicales, nos animábamos a reunirnos en Bursaco. Cuando nosotros empezábamos a hacer la CTA, ¿no? Venían los dirigentes, los periodistas, me acuerdo, y me decían, pero Víctor, la gente no cree en los dirigentes sindicales. Dicen que son todos unos burócratas, delincuentes. Digo, bueno, a mí no me preocupa eso, porque en realidad la mayoría de los que muestran todos los días son empresarios realmente. Me preocupa cuando dejamos de creer en nosotros mismos, cuando dejamos de creer que no hay que ser solidario, que no hay que estar unidos. Eso sí, eso es quebrarnos nosotros. Y nuestro pueblo no está quebrado en eso. Nuestro pueblo es un ejemplo permanente de solidaridad y de acción comunitaria. Hablar de la CTA, ¿no?, es un tema inabarcable. Estamos en un tiempo de que la esperanza hay que ir a buscarla. No te la compras en ningún negocio, en ninguna farmacia, ni te la regalan. Tenés que encontrarla dentro tuyo y es con los demás. Es más, aprendí a bailar tango. Mirá, me dediqué a bailar tango y recuperé el abrazo. Y el tango, en esta cultura, o es el espectáculo arriba del escenario donde hacen pirueta 2 personas y todas la miramos, o es el tango que bailaban nuestros viejos y nuestros abuelos, donde lo más importante era el abrazo de pareja y el abrazo colectivo. Ahí está la esperanza, en nosotros mismos. La memoria es un ejercicio, es como un deporte, hay que practicarlo todo el tiempo, no está instalada. Los pueblos olvidan, repiten, me parece que es muy importante mantener viva la memoria, que no es lo mismo que el rencor. Felipe Piña es el historiador más popular del país, autor de una gran cantidad de libros y también conductor de programas televisivos y podcasts dedicados a la difusión de la historia argentina. Yo creo que soy un ejemplo de cómo a la gente le interesa la historia, que soy una persona popular, que me lee mucha gente, lo que quiero decir es que es un ejemplo de que a la gente sí le interesa la historia, depende de cómo se la presenten, depende de qué respeto se le tenga al lector o al televidente, en mi caso, la no subestimación. Si uno parte de la genialidad de que se trató de un grupo iluminado siempre que hizo la historia y la gente fue simplemente un agente pasivo, muy poco interés va a despertar en las personas, ¿no? Muy buenas noches, esto es Luis Novarecio de Entrevista. Hoy tenemos el gusto de recibir a un historiador, un intelectual, un tipo siempre muy interesante para hablar, que es Felipe Piña. Primero me gustaría recordar que el antecedente anterior fue muy corto, fueron 14 años de continuidad democrática entre 1916 y 1930. Después tuvimos permanentes interrupciones del orden constitucional. Eran el general José Félix Uriburu y el general Agustín P. Justo. Ellos dos inaugurarían en la Argentina un oscuro periodo de más de 50 años. Hablando de ahora, bueno, son muchos los temas que uno debería evaluar. Primero, la calidad institucional creo que es muy débil. Creo que hay una debilidad muy clara de los poderes institucionales, marcada por los poderes mediáticos y el poder judicial, que está en este momento como el principal poder, ¿no?, como por encima del resto de los poderes, lo cual es profundamente antidemocrático, ¿no? Juicio político al presidente de la Corte Suprema y a los restantes jueces de la máxima instancia jurídica del país, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones. Que 4 personas que no son electas constituyen una casta, claramente la casta judicial, con ribetes aristocráticos, decidan por encima del Poder Ejecutivo, por encima del Poder Legislativo, es realmente muy grave. Es uno de los temas del día, claro, la multitud que ayer dijo presente en horas de la tarde, inmediaciones de Plaza de Mayo, para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a un represor. Y las decisiones tienen que ver estrictamente con intereses económicos
concentrados, ¿no? Con intereses vinculados al poder. Manifiestos de una manera muy preocupante cuando el presidente de la Corte dijo que había que borrar aquella frase de Evita, donde hay una necesidad nace un derecho. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Y si el derecho no nace de las necesidades populares, ¿de dónde debería nacer, no? En todo caso, uno se podría preguntar y se podría contestar rápidamente que depende de las necesidades. Cuando aparece una necesidad del poder, la Corte está solícita a solucionar y atender esas demandas, ¿no? Una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Cuando Perón en el febrero del 44 le ofrece a la clase dirigente argentina empresarial co-conducir el proceso de cambio argentino, ¿no? Donde le dice que él le garantiza de alguna manera la contención del movimiento obrero a partir de ciertas mejoras que lo acompañen en ese proceso de cambio. Ellos claramente se muestran reacios, primero porque eso implicaba darle los derechos que le correspondían a la clase trabajadora, ¿no? Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y a partir de entonces yo creo que queda claro que no hay una burguesía nacional, ¿no? Hay una burguesía local, nacida acá, cuyos intereses básicamente se manejan por sus intereses personales y particulares. Quedó demostrado en los distintos momentos donde se produce la aplicación de un modelo neoliberal, 55, 66, 76, 89, 2015. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Donde ellos rápidamente se adaptan de productores a importadores, transforman sus activos en activos financieros, sin importarles en absoluto lo que pasa con el desarrollo nacional. ¿Qué es la oligarquía? Este grupo social, o el grupo social que se llamó de esta manera, se refería a las clases dirigentes, a las familias más ricas. La democracia en estos 40 años tuvo enormes dificultades para atacar el núcleo duro de la pobreza, ¿no? Que se mantiene prácticamente inalterable. Creo que eso es un detalle, un dato que es muy claro. Por momentos se redujo, por momentos creció la participación en las ganancias, pero el núcleo duro de pobreza ha ido creciendo y eso es una deuda absoluta a la democracia, ¿no? El panorama de personas en situación de indigencia en las calles argentinas es reflejo de los peores efectos de la elevadísima inflación que sufre el país suramericano. No hay solidaridad interclase, hay un sálvese quien pueda y hay una idea de que todo depende de mi esfuerzo, ¿no? Cosa que por supuesto sabemos que el esfuerzo totalmente está vinculado al contexto. Atención, atención, atención a todo el público. El movimiento obrero va perdiendo peso en términos de poder y en términos de pertenencia, ¿no? Yo creo que no hay que perder ninguno de estos elementos de análisis a la hora de pensar por qué la derecha está cobrando el peso que está cobrando, ¿no? Con argumentos falaces, con negacionismo, con apelaciones a lo sensible, al odio, que es uno de los sentimientos más fáciles de provocar en el ser humano, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién tiene la culpa? ¿Por qué el otro sí, yo no? Bueno, todas esas cosas que son tan fáciles de convocar, ¿no? Bueno, la democracia ha sido para mí desde que me crié una palabra de alivio. Julián Axat es un escritor y abogado que trabaja en la justicia argentina. Su madre y su padre fueron secuestrados y asesinados por los militares en la última dictadura. Quedó al cuidado de sus abuelos y tíos. Y yo creo que justamente la palabra democracia coincide con los primeros tiempos donde yo soy consciente de lo que significa que mis padres no estén.
Mi tía, tengo algún recuerdo de que me contó a los 4, 5, 6 años por qué mis papás no iban a volver. Ellos los mencionaban como Ana y Fel, mis padres, mis abuelos también. Y para mí era muy inconcebible, porque yo en 7 meses no tenía una conciencia de sus rostros. Por lo tanto, lo que yo tenía eran las fotos que ellos me mostraban. Si están vivos, si están muertos, ¿por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. A partir de marzo del 76, especialmente a partir del 12 de abril de 1977, cuando militares y policías ingresan al domicilio de mis padres, los secuestran y los hacen desaparecer, estando yo ahí presente con otra parte de mi familia. Esa destrucción de los lazos de todo mi entorno familiar implicó una conmoción hacia todo el grupo, digamos. Entonces, con la palabra democracia en mi familia vino la renovación de la esperanza sobre la aparición con vida de mis padres. Que esa palabra les iba a devolver la esperanza de que mi papá y mi mamá iban a aparecer, y que yo como bebé, que en ese momento tenía 7 meses cuando desaparecen, iba a poder volver a estar con ellos para ser criado. Lo agarran al bebé, lo agarran en la cuna y lo empiezan a tironear. Hay que matarlo porque crecen y se hacen subversivos. Yo no conocía a nadie que estaba en la misma situación. En el jardín de infantes al que iba, en la primera salita o la segunda salita, ahí empecé a entender, porque todos los compañeritos tenían su papá y su mamá que los iban a buscar, o que en las reuniones de padres, o que en las fiestitas de la escuela aparecían, y yo trataba de fingir de que mi tía era mi mamá y que mi tío era mi papá, y yo mentía diciendo que era mi familia verdadera. A medida que fui creciendo y quizás ya entrando en la adolescencia, empecé a contar más y empecé a vivir con más alivio, porque me encontré con personas que estaban en mi misma situación. Y bueno, cuando por primera vez en el año 94 se conformó Hijos, pude socializar todos estos problemas, que eran lo mismo que hubieran tenido todos los hijos. Un nombre que se nos ocurrió es una sigla que es Hijos, que significaría hijos por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. A pocos meses de asumir la presidencia de la República, Carlos Menem indulta a todos los jefes militares procesados. El indulto fue el moño que Menem colocó para impedir el castigo a los culpables. Nosotros construimos una consigna frente a esta impunidad, que es: si no hay justicia, hay escrache. Y el elemento que utilizamos para señalar y para protestar y de algún modo vindicar simbólicamente la imposibilidad de juzgar los crímenes contra nuestros padres fue poder ir a las calles, manchar, perseguir y designar los lugares donde viven los represores. El escrache es una práctica que en su momento nos sirvió a nosotros para poder juzgar a nuestra manera los hechos. Entre 1997 y el 2008 hicimos más de 50 escraches desde Hijos Capital. Ese es un nombre que se salió. Me planteaba la idea de que buscando o eligiendo la profesión de abogado podía pelear en la justicia por la búsqueda de mis padres, o buscar de alguna manera algún tipo de sanción para los militares. Yo creí en esa idea. Julián Ansat hace justicia social, labura en las villas, labura con aquellos que no tienen acceso a la justicia. Y los jueces se involucraron, la mayoría de los jueces que juraron por las actas del proceso se involucraron en los procesos de desaparición forzada de personas, no solamente en muchos casos asistiendo a torturas. Se ha quedado probado que jueces que estuvieron presentes y conocían el funcionamiento de los campos de concentración, sino también por omisión. En democracia y en la transición, y esto tiene que ver con los 40 años que recordamos ahora, este sistema de justicia pervivió durante mucho tiempo y muchos jueces sobrevivieron. La democracia puede ser injusta. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. It seems to me that the most important for Argentines is to recover the memory.
naturalizaciones que se hacen a veces de determinadas prácticas sociales que no están buenas, y que bueno, esto de honrarás a tu padre, ¿no? Esto de tal palo tal hijo. Analía Kalinek es psicóloga y profesora. Vivió el retorno democrático sin saber que su padre había sido un represor. Ya en democracia, Eduardo Kalinek, excomisario de la Policía Federal, fue juzgado y condenado por secuestros, desapariciones y asesinatos. Mi padre queda detenido, ¿no? En el año 2005, él es detenido con prisión preventiva, acusado por crímenes de lesa humanidad. Yo en ese momento tenía 25 años y era la primera vez que encontraba como alguna vinculación entre este padre y algo vinculado a la dictadura militar. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Yo nací en el año 79, en plena dictadura, y luego crecí en democracia, pero en años de impunidad, ¿no? El juicio de la Junta yo no lo recuerdo, y luego con las leyes de impunidad mi padre siguió su trayectoria como policía, incluso llegó a ser comisario de la Policía Federal, sin ningún tipo, bueno, de reproche acerca de su accionar en la dictadura, y yo crecí totalmente ignorante, ¿no?, de esta vinculación. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. En contextos familiares donde esto tampoco era puesto en palabras, en contextos también sociales, ¿no? Digo, hasta lo que fue después la reapertura de los juicios tampoco se trabajaba mucho socialmente. Pues recién en el año 2005, ya con la derogación de las leyes de obediencia debida, punto final, que yo tengo esta primera pregunta, ¿no? ¿Por qué están diciendo eso a mi papá? ¿Por qué mi papá está preso? El 21 de agosto de 2003, el Senado declaró insanablemente nulas las leyes de obediencia debida y de punto final. Una otorgaba impunidad a los militares que habían cometido delitos de lesa humanidad cumpliendo órdenes de sus superiores. La otra hacía prescribir las causas penales en curso. Ya con todas las pruebas que se juntan, todo ese expediente es elevado a otra instancia, ¿no?, para juicio oral. Yo leo ese expediente en un acto que está muy culposo, ¿no?, como transgrediendo algo, ¿no?, entendiendo que estaba metiendo mi nariz o mirando algo que bueno, que no tenía ni que mirarlo porque era lo que decía mi papá, pero bueno, recuerdo ese momento como un momento muy oscuro. Además que en esos años también, con la apertura de los juicios, empezó a haber también a nivel social más noticias. Recuerdo que salían varias noticias. Desde el reinicio de los juicios de lesa humanidad en el 2006, se abrieron casi 600 causas. Y me recuerdo todavía también muy ingenua yendo con eso a decirle a mi papá que como que me lo explique, diciendo cómo, ¿no? Yo vuelvo a ir a la cárcel después de leer eso, a decirle a mi papá, mirá, estás muy comprometido, le digo, acá, y leí los testimonios de los sobrevivientes. Y ahí recuerdo, bueno, una reacción de mi papá muy poco habitual, como evasiva, se pone nervioso. Recuerdo un intento de mi padre en esa última conversación por justificar su accionar. Y en cada intento de justificación que él argumentaba, yo terminaba como convalidando su participación que él venía negando, ¿no? No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Aparece mi mamá también como portavoz y como guardiana de esa figura de padre, diciendo, reprochándome cómo voy a ir con esos cuestionamientos, con todo lo que papá hizo por nosotras, por todo lo que se sacrificó siempre para que nunca nos falte nada. Y ahí la culpa, ¿no? Como, bueno, no, yo en realidad quiero saber, ¿no? O sea, y si él hizo eso, está bien que esté preso, decía yo. ¿Podemos pensar que existen los mandatos familiares? Y si existen, ¿qué son? ¿Qué impacto tienen en nuestra vida? Y mi mamá, bueno, con este reproche, lo que termina sucediendo es que me prohíben de alguna manera que yo siga yendo a visitar a mi papá, ¿no? Empieza como a expulsarme de la familia, ¿no? Era como diciendo, bueno, vos no estás diciendo lo que hay que decir, no estás pensando lo que hay que pensar, entonces empiezo a quedar como por fuera de la familia. Condenar a Eduardo Emilio Kalinek de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena de prisión perpetua. Yo también empiezo ahí a hipotetizar que esto que me estaba pasando a mí en mi familia
tenía que estar pasándole también a otras personas, porque mi papá no era el único condenado, porque después él es condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Digo, las otras personas que están siendo juzgadas, condenadas, también deben tener hijos, pensaba. Y ahí, bueno, a partir de empezar a hacer público mi testimonio, ¿no? Sale publicada, me acuerdo, una nota en un diario, sale publicado mi testimonio en un libro. A las 2 de la tarde y 12 minutos, en un 24 de marzo de 2021, saludamos a Analía Kalinek. Y eso permite que me empiece a contactar, por ejemplo, con víctimas de mi papá, que leen mi testimonio y encuentran como algo reparador a lo mejor. También se empiezan a contactar conmigo otros familiares de genocidas, ¿no? Y ahí empezamos a armar una red. El 25 de mayo del 2017 se funda Historias Desobedientes, ¿no? Yo digo como un hecho también que marca la trayectoria que como país vamos haciendo en materia de derechos humanos como un hito más, ¿no? Hijos, hijas y familiares de represores salieron en 2017 a marchar en algo que no tiene precedentes, como que es que los familiares de los responsables de crímenes de lesa humanidad se suman al reclamo de las víctimas, a la lucha por la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la democracia, desde un lugar de conciencia que es adquirido, bueno, por todo este recorrido y por todo este piso alto que como sociedad hemos construido, ¿no? Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. Jóvenes que están aquí, obedezcan a sus padres, no por sus padres, háganlo por ustedes, porque el éxito de su vida está en la obediencia. No hay éxito en desobediencia. Y yo siento mucho orgullo, ¿no? Primero de poder estar en un país que ha trabajado tanto socialmente la defensa de los derechos humanos, que ha sabido ir consolidando esta democracia que tanto tenemos que cuidar, pero que bueno, que ya lleva 40 años, ¿no? Ininterrumpidamente. La democracia es la soberanía del pueblo en acción. Es el resultado de la lucha de hombres y mujeres para llegar a ser ciudadanos de una nación que los incluya y contenga plenamente. Hay un trabajo fuerte que podamos hacer como sociedad para humanizarnos, ¿no? Para humanizarnos y pensarnos en relación a una sociedad más linda. La arqueología es la herramienta con la cual se recuperan no solamente los restos, sino también toda la evidencia asociada a los restos y ese contexto también de inhumación. Y luego la antropología lo que permite es el análisis de los restos óseos para poder concluir principalmente en la identificación. Argentina fue pionera en la región en la búsqueda e identificación de los restos de los desaparecidos por el terrorismo de Estado, gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense. La antropóloga forense Silvana Turner participó de cientos de hallazgos y restitución de personas desaparecidas. El EAF, o sea, el equipo argentino de antropología forense, tiene una tarea que desde el inicio son objetivos que se siguen sosteniendo muy, muy claros y que tuvo que ver el surgimiento, ¿no?, en el año 84 con una necesidad y una búsqueda, sobre todo de las organizaciones de derechos humanos, por encontrar a las personas que habían sido secuestradas, desaparecidas. Que fue muerte, hoy vuelve pura historia de amor. A ella la asesinaron y la desaparecieron en el 78 y sus restos fueron encontrados gracias al equipo argentino de antropología forense en el 2011. Esta tarea sigue siendo, o estos objetivos siguen siendo el eje de la tarea del equipo, que por supuesto ya casi cercanos también a los 40 años de nuestra propia existencia, ha ido sumando otras tareas, otros objetivos, otras herramientas, pero básicamente el origen, digamos, del EAF tiene que ver con esa necesidad, o sea, esa situación pasada la dictadura cívico-militar, ¿no?, sobre todo
en el marco de las investigaciones de la CONADEP, ¿no? De la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Bueno, se cumplen 38 años de un hito de esos que quedan bisagra en la República Argentina, sobre todo en la historia de lo que es la recuperación de nuestra democracia. Se trata de la entrega del informe de la CONADEP por parte de Ernesto Sábato hacia el expresidente Raúl Alfonsín. Y de la lucha de las organizaciones de derechos humanos, es que se busca algo que no había en nuestro país y diría que en nuestra región, que era la forma idónea científica de poder investigar estos casos de desaparición forzada. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Para poder reconstruir esos hechos e intentar la búsqueda, el hallazgo de los restos de las personas que obviamente por el tiempo transcurrido ya no se trataba de cuerpos frescos, sino que se trataba de restos óseos. Y es ahí donde la herramienta de la arqueología y de la antropología, aplicada a un contexto forense, o sea, a investigaciones de tipo legal, es la forma de hacerlo para obtener los mejores resultados. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarla. El equipo argentino de antropología forense ha puesto en marcha la iniciativa latinoamericana por la identificación de personas desaparecidas. Hay un salto, digamos, bastante importante que se da ya más centrado en los 90, que es la incorporación de la genética forense. La genética y el proyecto que ya entrados los años 2000 se empieza a articular en Argentina y en otros países, que es de identificación masiva, es decir, de generar bases de datos con los perfiles genéticos, tanto de todos los restos que fueron siendo exhumados, con todos los familiares que voluntariamente dieron una muestra para ser analizada. La aparición de los restos es de un alivio increíble. En algunos de los restos se encuentran marcas muy particulares. Son las víctimas de los llamados vuelos de la muerte, a las que los militares subían a los aviones y que luego empujaban vivas al mar. Creemos que una identificación o el efecto, o lo que se busca, digamos, con una identificación y una restitución, es que sea un proceso, en cierta medida, reparador para la familia. La democracia es un hallazgo, la democracia es un hallazgo. Y creo que también en estos años, de alguna manera, la construcción de un tipo de evidencia, ¿no?, la que aportamos como peritos a la justicia o a esta reconstrucción, es un tipo de información que se materializa, ¿no?, en un resultado que se convierte en una prueba y que es un poco más difícil de rebatir que una opinión. Los procesos de justicia también incluso aportan a esta reconstrucción, ¿no?, de hechos que conforman nuestro pasado reciente y que de alguna manera creo que la historia nos dice que desconocerlos o olvidarlos, entre comillas, no hace más que lamentablemente generar la posibilidad de repetición. Cuando empecé a trabajar con el cuerpo y hasta sin palabra, porque yo en ese momento estaba medio enojado con la palabra, cuando estaba en esa adolescencia donde las palabras no decían lo que tenían que decir. Y bueno, nosotros volvimos al cuerpo. Omar Viola, actor, productor, es uno de los responsables del llamado Destape Cultural Democrático. En los primeros años de Libertad, fundó el Centro Paracultural, lugar en el que salieron por primera vez a escena grandes nombres de la cultura, el teatro y el rock argentino. Yo veía que había un volcán de fondo. El 9 de julio de 1985, Omar Chaván abrió Cemento. Inicialmente fue pensado como discoteca orientada al rock, aunque poco después comenzaron a realizarse recitales en vivo. Chaván vino a ver un espectáculo que se llamó
El Intranauta, que yo fui el autor, el intérprete y lo dirigió Elizondo. Ese espectáculo le encantó. Entonces dijo, nos invita a Cemento. Por allí pasaron las bandas más importantes de nuestro país, como Los Redondos, Riff, La Renga, Sumo, Viejas Locas, Las Pelotas, Los Piojos, Callejeros, Los Fabulosos Cadillac y Los Ratones Paranoicos, entre otros. Y ahí fuimos a Cemento a hacer una cosa. Y Cemento nos fue otro aprendizaje para nosotros, que hacíamos teatro, un tipo de teatro. La disco, pero hecha no como disco nada más, sino ese espacio llevado a lo teatral, ¿no? Y bueno, ahí en ese lugar medio bastante energético, se arrancó el Paracultural, el Centro Paracultural, así se llamaba. A partir de ahí sale la idea de Paracultural, de un espacio de libertad para poder armar cosas con muy poca, tenemos 4 faroles y nada, pero sí muchísimo respeto a todo lo que venía, muchísima energía como para poder ayudar al otro, verlo, unirlo, y ahí funcionaba yo como recibiendo esas cosas. Había un divorcio entre el rock, entre la música y lo que era teatral, ¿no? Que se rompió, eso se integró. Queríamos hacer ya lo que contuviera cosas que los centros culturales, que la democracia había abierto, no contuvieran, porque siempre quedan cosas afuera. Entonces el Paracultural estaba ahí, en todo eso que no tenía lugar. El Paracultural generó enormes artistas que por suerte han creado lazos que siguen hasta hoy, pero que tal vez no los vemos. El origen del Paracultural fue de artistas para artistas. Siguió así, siguieron viniendo artistas y hasta así como aparecieron Los Redondos, aparecieron un montón de grupos. El destino de los Redonditos de Ricota fue el de convertirse en una leyenda popular. Y también alguien trajo videos, y eran videos de cosas que no era, en ese momento no era común encontrar videos de Cabaret Voltaire, o de Cure, o de cosas que no se conseguían. Y entonces exhibíamos esos videos, alguien los tenía, todo informalmente lo armábamos, ¿no? Y a veces no pagaba entrada a nadie. Una persona que fue muy importante fue Elena Tritek. Había sido la mujer de Augusto Fernández, un director y ella es directora también, y cuando descubrió ese lugar lo entendió y empezó a traer gente. Ella trajo a Urdapilleta, ella trajo a un montón de gente. Alejandro Urdapilleta fue símbolo del teatro under de los años 80 y que también participó en varios programas de televisión como Tumberos y Sol Negro. Las Gambas al Ajillo eran compañeras nuestras, Verónica Ginás, María José Gabén. Trabajábamos juntos, después las chicas se juntaron y armaron Las Gambas al Ajillo. Las Gambas al Ajillo, un grupo de mujeres jóvenes por el fines del año 86, se puso al hombro el humor protagonizado por mujeres. Y empezaron a llegar otras cosas, como por ejemplo Carlos Belloso y Damián Dreisig, los Meggi, así como te decía Totonés, Urdapilleta, Batato. Herminia, alcánzame un poquito de papel higiénico, por favor. Larga el chancho, te lo voy a hacer matar al animal ese, ¿eh? Tráete una ginebra también que me bajó la presión, querida. Casero vino con Mazzarello, Marcelo Mazzarello, el actor. Tenían un dúo, venía de trabajar con Brisky. Y Capusotto estuvo poquito, pero estuvo. Es actor, humorista, conductor. Sus medidas son indescriptibles. Hoy enfrenta al verdadero o falso Diego Esteban Pigulli Capusotto. Porque había una onda también. En muchos lugares de teatro y todo, cuando la gente presentaba cosas raras, decían, ¿por qué no van al Paracultural? Yo soy un convencido que a partir del arte... I am convinced that with art we can change the world. Desde donde venimos, humanismo teatral, abrimos a lo musical. Y en lo musical empezaron a venir gente de muchas cosas distintas. Los indies o los más psicodélicos, los punks, los que sean más reggae, todos aparecieron. Se generó toda una ola de gente que venía. Y un día aparecen los Redondos, que con Horacio, cuando estábamos preparando el lugar, escuchábamos La Bestia Pop. Y así como estuvo Goyeneche también en el Paracultural, en el sótano. Y también Luca venía, se
sentían como cómodos. Y era un lugar donde de relax, Lucas tranquilo, lo veías que se iba abajo, un lugarcito que había, que no iba nadie por ahí, y trabajó con los apestosos, se llamaban. En el rock argentino, Luca Prodan fue un hecho inexplicable. Un italiano radicado en Londres que eligió exiliarse en Argentina, donde se convirtió en una figura muy popular. Todas las noches hay por lo menos 40 milongas. Todas las noches. Hace un promedio de 200, 300 personas. Es una barbaridad de gente bailando tango. La milonga tiene que ver con el encuentro de los cuerpos, ¿no? Yo creo que el tango, en algún momento, fue como esto que tenía el paracultural, ¿no? Lo que movía el paracultural a cosas que transgredían. Omar Viola organiza una de las milongas más reconocidas de todo el mundo, el Paracultural Milonga. El abrazo es algo que está en el tango, ¿no? Viste que el tango, una característica es que la pareja no baila suelta, y tampoco es el vals, tiene como otro acercamiento, ¿no? Ese acercamiento desarrolla mucho la capacidad de conectarse y de un lenguaje que no sea el verbal. Y el abrazarse y jugar, ¿no es cierto?, improvisar con dos, es todo un ejercicio muy saludable para la gente. Uno cuando está abrazado bailando, se siente, hay una borrachera del movimiento, ¿viste?, y del juego de esos dos. Pero están conviviendo con 40, 50, a veces hay 50 parejas acá, bailando en un espacio chico. Y todas están en su disfrute, y todas se respetan. Es un gran aprendizaje, porque la milonga también es eso, ¿no? Un espacio de encuentro y de expresión. ...40 años es mucho tiempo, pero es poco tiempo para la democracia. Es mucho tiempo para una vida, porque es casi la mitad de una vida. Me di cuenta que yo renací socialmente aquel 10 de diciembre del 83 y que acompaño cada bendición y cada maldición de la democracia como si fuera mi cuerpo. Miguel Repiso, más conocido como Rep, es uno de los caricaturistas e ilustradores más conocidos de la Argentina. Sus dibujos son publicados en algunas de las revistas y diarios más populares del país. Me parece que Argentina arranca en el 83 con una democracia que va a acompañar mucho de los cambios mundiales, ¿no? Entonces lo que uno ve en su recorrida a partir de esos primeros 80, con la preparación de lo que será la caída del muro. Anote usted la fecha. Hoy cayó el muro de Berlín. Antes de cumplir 30 años es ya tan viejo como la muralla china y sirven para lo mismo, para nada. Lo que vendrá en los 90, que es un cambio no solo mundial, sino muy nacional, y quedan atrás todos los resabios de la dictadura para permitir una especie de liberalismo, ¿no? Liberalismo cultural que está ya parado a muchos lados. Hay muchas etapas en lo que son los 40 años de democracia. Yo los he vivido plenamente, laburando en los medios. En el 83 yo estaba trabajando en la revista Caras y Caretas, Feriado Nacional, después volví a la revista Humor Registrado y ya en el 87 hasta hoy empalmé con Página 12, con lo cual he vivido todos los cambios que hay desde el 87 hasta acá. Vamos a tener hoy, me parece que una muy linda conversación. No con Rep, con Miguel Repiso. Y los cambios algunos son brutales y otros son graduales. La mayoría son graduales. Un termómetro para ver eso es tener memoria. Y también tener memoria visual y cultural, ¿no? Saber que, bueno, no es lo mismo hacer un humor o un teatro a lo paracultural en el 86, 87 o una radio
como la Rock and Pop en el 86-87, un diario como el 86-87 como Página 12, que hoy, ¿no? Hoy esas costumbres se han liberado, el humor ha acompañado eso, siendo cada vez más libre y más cínico. Causó sorpresa la aparición de Página 12, un diario de izquierda, digamos, con un alto valor en el sentido de los documentos que publicaba, se adentraba bien en los problemas de la sociedad. Si escuchamos las radios actuales de Argentina, vamos a oír que muchas están llenas de radioteatros, chistes con los oyentes, personajes. Todos esos elementos fueron escuchados por primera vez por una radio pionera, original y única, que perdura hasta el día de hoy. Estoy hablando de la Rock and Pop. Estamos hablando de 40 años de nuestra democracia. Otros países tienen 50 años, otros países tienen 15, ¿no? Que sé yo, Chile no sé cuánto tiene, pero lo que es el continente sudamericano en ese sentido es muy variable, no es lo mismo la democracia uruguaya que la democracia brasileña que la democracia argentina. Creo que en Argentina tenemos una democracia muy avanzada, pero muy subdesarrollada en términos económicos, y eso es una cuestión de subdesarrollo y de crisis permanente. Esas crisis permanentes también es una palabra clave en la Argentina. La cultura acompaña, a veces adelante, a veces atrás, las crisis que acá son cíclicas, son imparables, porque es un país que vive de asaltos de crisis, ¿no? Asaltos de crisis que a veces te llevan al paraíso y muchas veces al infierno. Cuidado. Bueno, es impresionante la cantidad de gente que se ha metido al interior del supermercado y que está saqueando en estos momentos. Hablamos de Miguel Repiso. Estamos viviendo un momento de permanente cambio, de permanente crisis, y es raro que vislumbremos un aquietarse. Acá nos quedamos un rato, salvo que venga una edad media, ¿no? Que es uno de los temores que tenemos, que la ultraderecha tome los poderes y empiece una censura que termine con porque estamos hablando de libertades, ¿no? Quizás si esto avanza hacia la ultraderecha, si los poderes comunicacionales y las corporaciones apuestan por una dictadura global, esta libertad va a ser algo que vamos a extrañar. Vamos a rechazar esta basura de consenso. El presidente Fernando de la Rúa presenta su renuncia. Se podría decir en Argentina que el último gran cambio que vi es el 2001, es decir, que empezamos el siglo, el milenio, ya con cambios muy fuertes, de la caída de un sistema neoliberal como religión para entrar a un berenjenal que dura hasta hoy, que es la puja, ¿no?, entre el discurso único del neoliberalismo y pruebas tentativas de otro tipo de políticas antes neoliberales. En el 2015 no había deuda. Los gritos, los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Para mí es una continuidad hablar con Miguel Rep. Yo tengo una profunda admiración por Miguel. Creo que es un artista enorme. En cuanto al humor gráfico, hay una recontracaída, creo yo, porque desaparecieron las revistas de humor gráfico en la Argentina y eso era un semillero de nuevos humores. Siempre se ensayaba mucho ahí, y en la radio y en cierto teatro. Y entonces todos los cambios que haya de humor solo se ven en las redes o en las plataformas, y eso es un problema. Para mí es un problema porque tiene la velocidad de las cosas y la poca impresión de las cosas, no deja impreso nada, entonces es volátil. ¿Qué haces? Bien, ¿y vos? Espectacular, en el mejor momento de mi vida. No, sí. Mejor no puedo estar. Se ve, se siente. Me mudé. ¿Qué estás en Palermo ahora? No estoy viviendo acá a la esquina. Ah. Estoy ahí entre el árbol y el volquete. Alquilando. No, soy propietaria. Es mi primera usurpación, Ajá. Y la hice yo solita. La libertad está amenazada en todas partes. Acá está bastante amenazada, pero creo que hay una reacción de una mayoría de la gente que siempre va a defender la democracia. Hay pruebas en estos 40 años de que ante el mínimo gesto dictatorial o autoritario la gente sale. Creo que la Argentina es un
es un buen colchón para la duración de la democracia. Hemos hecho un buen trabajo con la memoria. Se ha elaborado muy bien la memoria y eso, por supuesto que tienen gran responsabilidad madres, abuelas y los organismos, ¿no? La cultura sí está absolutamente del lado de la democracia y vamos a esperar por 100, 200 años de democracia.